Agradezco a Dios porque me permite hacer esta nueva grabación. En la conversación que tuvieron Dios y Moisés frente a la zarza que ardía y no se consumía, que era una representación de Dios, Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar tres cosas con las cuales iba a demostrar que él estaba siendo enviado por Dios para la tarea de la liberación del pueblo de Israel. Esas tres cosas fue convertir la vara en serpiente y la serpiente otra vez en la vara. Le enseñó a poner su mano en su seno y se llena de lepra, vuelve a poner la mano en el seno y se queda limpia. Dios es el dador de la vida, la da y la quita como Él entiende. Es el que hace milagros y da salud, da liberación de las enfermedades a las personas que obedecen a Dios, pero también cuando las personas no escuchan a Dios, también se buscan las enfermedades. Y le enseña también que Dios tiene el control sobre las creencias de los seres humanos, sobre los conceptos de los seres humanos y sobre los dioses que los seres humanos se crean, porque el río Nilo era un río que para los egipcios era un dios porque les daba la vida. Y Dios, en esto que le enseñó a Moisés que hiciera, saque el agua, échala en la tierra y se vuelve sangre, está demostrando Dios que todo lo que los seres humanos hacen sin Él, sin contar con Él, pensando que en eso está su vida, está su seguridad, no tiene eso ningún tipo de valor. El valor está en el Dios creador, en el verdadero Dios y no en seguir ningún elemento de la tierra para adorarlo en vez de adorar al verdadero creador. Está enseñando con esto también otra cosa. Desde que el pecado entró, el diablo ha tratado de inyectar en la mente humana conceptos, pensamientos que separan al Dios creador del ser humano. Y así el diablo influye para que el ser humano lo adoren a él y a los demonios en vez de adorar al creador, haciendo que el ser humano lleve su vista al agua, a la tierra, al sol, a la luna, a los astros del cielo, porque el agua y la tierra, señal de feracidad, es la que nos da el alimento, la que nos da lo que nosotros necesitamos, piensan los que quitan a Dios de su noticia. El sol es el que da la vida, da que la vida crezca en la tierra, los astros, la luna, los astros, los planetas, regulan el crecimiento de los vegetales y tienen una influencia grande en la tierra. Entonces el ser humano, en vez de adorar al creador, adoran a la criatura. Y al adorar a la criatura, también ponen a esas criaturas, les ponen nombres humanos, los ponen como un elemento humano, crea dioses a su imaginación. Dios le enseñó a Moisés que él, Dios verdadero, el
creador, padre de Abraham, Isaac y Jacob, el padre de los israelitas, estaba liberando al pueblo de Israel. Y a través de la escritura bíblica está diciendo Dios a todo el ser humano que Dios el creador es el Dios verdadero, que toda la creación es obra de las manos de Dios, pero el Dios a quien hay que adorar es al creador de verdad, el creador que hizo la vida y la sostiene. También en estos milagros que Moisés hizo bajo la orden de Dios, Dios estaba señalando al pueblo de Israel y así como Dios estaba enviando a Moisés en su nombre para hacer la obra de libertar a los israelitas del pecado, también Moisés en una ocasión bajo la inspiración de Dios dijo que Dios levantaría profeta al que debía escucharse. Ya esto lo tratamos en un tema anterior, se refería primero a Josué, pero está hablando de Cristo, de el creador que vino a la tierra para, con su condescendencia, tomar el pecado de todos los pecadores y él pagó la muerte en la cruz y nos da la vida a todos los hombres, desde luego, a todos los hombres que lo sigamos. Después que Dios le da todas estas herramientas a Moisés, porque todavía están hablando ahí en la salsa, después que Dios le da todas estas herramientas, dice la Biblia, entonces dijo Moisés al Señor, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni, ni antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Aquí se está presentando Moisés otra cosa a Dios. Ay, Señor, mira, yo soy como un tartamudo, yo no soy torpe de palabra. Quiero aclarar que la Biblia enseña, y ya eso lo vimos en un tema anterior, que Moisés en su juventud, cuando él pensó que estaba listo para sacar al pueblo de Israel, Moisés era poderoso en la palabra. Lo que sucede es que Moisés, al estar 40 años en Madián como pastor de ovejas, sin hablar el idioma exacto de los egipcios, pues se pensaba que no tenía la elocuencia o la capacidad de hablar con fluidez o que sencillamente como que Moisés no estaba hablando con las personas, porque con las ovejas no se habla y él estaba siempre con las ovejas, pues tomó eso como un medio para no hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Pero esto era algo incorrecto. Moisés debía de haber confiado en Dios y Dios en su misericordia y en su paciencia con el ser humano le tuvo mucha paciencia y lo guió para que él hiciera lo que debía hacer. Bueno, dice la Biblia, Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Y aquí hay unas declaraciones que queremos analizarlas. Versículo 11 estoy hablando. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Dice, el Señor respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Y aquí tenemos un texto que queremos analizarlo.
La Biblia está escrita para los hombres. La Biblia está escrita después de la existencia del pecado. La Biblia Dios la dio a través del tiempo y a través de personas a las cuales llamaron profetas, que siendo inspirado del Espíritu Santo, inspiraba a ese hombre, a ese profeta, para que escribiera lo que la Biblia decía. De esta manera, la Biblia no fue dada para el hombre antes del pecado, sino fue dada al hombre después del pecado. Después del pecado hay un cambio muy grande en la experiencia del ser humano. En el primer lugar, ya no tiene esa relación directa con Dios. Ya la relación es de Dios para el hombre a través del profeta, del hombre para Dios a través del sacerdote o el jefe de familia que ocupaba el lugar del sacerdote. Era el sacerdote de la familia. Pero después del pecado, los hombres hablaban el mismo idioma, todos entendían el mismo idioma, pero cuando llegó Nimrod en la historia de la torre de Babel, que trataremos en un tema o en algunos temas aparte en otro momento, Dios confundió las lenguas, dividió a los seres humanos y de ahí surgieron las lenguas que a través de los tiempos van variando y van cambiando de acuerdo a la experiencia de vida del ser humano en la tierra. Pero la expresión de que Dios hace el mudo y el que habla, que Dios hace al ciego y al que ve, al sordo y al que oye, es una expresión para decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Dios permite que una cosa suceda, se presenta como es Dios el que la hace. Pero esto no quiere decir que Dios hace que la persona sea ciega o que la persona hable o no hable, que hable un idioma o hable otro idioma, que escuche o no escuche. Dios no hace lo malo, porque puede ser Dios hace el bien y hace el mal. Si eso fuera así, entonces Dios sería culpable de todos los desastres que hay en la humanidad. Pero eso no es así, es la forma de hablar Dios a través de su palabra. Es lo que a simple vista está en el ser humano después que el pecado entra. Cuando Dios está hablando con Moisés y le dice, ¿quién hizo la boca? No fui yo, porque Dios es el creador del ser humano. ¿Quién hizo el sordo, el mudo, el ciego o el que habla, que oye y que ve? No soy yo, porque Dios es el que tiene el poder para todas las cosas. Porque si Dios quisiera, nadie iba a ser mudo, nadie iba a ser ciego, nadie iba a ser sordo. Pero Dios creó al hombre para que viera, los ojos para ver, la boca para hablar y también para la alimentación, los oídos para escuchar, la nariz para oler, la piel para el tacto. Dios hizo al hombre como lo hizo. Pero cuando el hombre eligió el pecado, junto con el pecado llegó la degradación del hombre. Y entonces que vienen las enfermedades, entonces que viene la vejez, entonces que vienen los problemas mentales,
Por eso, por causa del pecado, existe la muerte y todas las cosas malas que hay. Pero Dios podría en un segundo, en una fracción en un momentico, o sea, y ya, Dios podría quitar todo eso. Pero eso fue lo que el hombre eligió. El producto del pecado es ese. Cuando Dios habla a Moisés, utiliza la Biblia para enseñarle a Moisés y a través de Moisés a todos los seres humanos que Dios tiene el control, que Dios puede capacitar a alguien para hacer una cosa, pero no es que Dios trae todo lo malo. Cuando inclusive en la Biblia se dice que Dios hace el bien y queremos ver a Dios cómo es que Él hace el bien, entonces en esta misma obra que Dios estaba haciendo con Moisés, que señalaría el profeta que como Él vendría, a quien había que escuchar, significa Jesús, el Hijo de Dios, que iba a venir para que en su muerte en la cruz lavara todas estas cosas negativas y diera el perdón y la vida a todo ser humano que quisiera seguir a Dios. El diablo quiere que nuestra mente entre la idea de que Dios es el culpable porque tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la majestad. Dios tiene el control de todas las cosas y entonces lo bueno y lo malo existe porque Dios lo hace. Y no es así. Existe lo malo porque es por causa del pecado. Existe el bien porque Cristo vino y en la cruz nos enseñó quién es Dios y pone el bien a nuestras manos. Pero Dios es el creador de la vida y de todo lo bueno. Lo que Dios le está diciendo a Moisés en ese momento es que ese otro elemento que él estaba usando para rehusarse a hacer la obra a la cual Dios lo había llamado, Dios le estaba diciendo a Moisés que él tenía el control de todas las cosas y que si Moisés en ese momento tenía problemas con hablar de tal manera que lo pudieran entender bien, Dios tenía la solución para que Moisés pudiera ser entendido. O sea, que cuando un hijo de Dios es llamado por Dios para hacer una obra a la cual Dios lo llama para que haga, el ser humano debemos confiar en Dios y saber que lo que nosotros necesitemos para poder hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, esa obra se va a hacer mientras que nosotros estemos en las manos de Dios. Al estar nosotros puestos en las manos de Dios, entonces Dios nos capacita para hacer su obra. Pero si nosotros nos llenamos de orgullo, de vanagloria, de suficiencia propia, y decimos, no, yo tengo la capacidad, yo puedo hacer esto, tengo la inteligencia, puedo hacer esto, tengo el poder, puedo hacer lo otro, entonces estamos sencillamente perdidos, porque todo lo que los seres humanos podemos hacer es por Dios obrando en nosotros, como enseña la Biblia en el texto que dice, todo lo puedo en Cristo, en Dios que me fortalece. Todo lo puedo en Dios que me fortalece, porque Dios obrando en sus hijos, entonces sus hijos somos capacitados para hacer la obra a la que Dios nos llamó. Y Dios le estaba diciendo a Moisés esto, que él iba a ser capacitado para que se haga la obra a la que Dios lo había llamado. Llego hasta aquí con este tema. Te pido por favor que lo compartas con otras personas porque pueden ser beneficiadas y nos vemos en nuestra próxima grabación.